vamos a estar acompañando el día de hoy desde la Red Rita con la Cátedra Papel de las TIC y la Educación en la Construcción de Paz. Para el día de hoy nos está acompañando el profesor Marco Alzate, quien nos estará orientando la conferencia Paz y Emergencia de la Cooperación. Entonces nada, nuevamente el agradecimiento a ustedes, a la profesora, y le damos paso al profesor. Tan chévere, muchas gracias. De hecho es un honor estar aquí tan rico, una cátedra sobre tecnología, información y paz. Creo que es parte fundamental de lo que tiene que hacerse en una universidad. A mí me hubiera gustado muchísimo cuando yo estaba de estudiante en la universidad, muchas gracias, haber tenido algo así. Y felicitaciones. Vamos a ver si podemos colaborar de alguna manera. Yo hablo duro, ¿será que esto sobra? Sí. Esto sobra, listo. Sí, ese es mi volumen, ¿está bien? Chévere, bueno. Porque cuando me invitaron me dijeron, ¿por qué no hablas de tus temas de investigación y la paz? Y eso me sorprendió muchísimo. Mis temas de investigación y la paz no tienen nada que ver. Pero después me puse a pensar un poquito más y sí tienen que ver. Cuando uno piensa en ingeniería y paz, uno imagina temas como la construcción de la infraestructura nacional, por supuesto. Entre más población tenga acceso a las carreteras y las comunicaciones, es más fácil hacer la paz. O la ingeniería de la gestión ambiental, si sabemos conservar y aprovechar nuestros recursos sosteniblemente, pues es más fácil que haya paz. O ingeniería de desarrollo comunitario, o el manejo de lacios, o el compromiso institucional desde las facultades. Por ejemplo, que ustedes estén tomando una cátedra de paz, eso es ingeniería y paz, ¿cierto? O lo que la universidad puede hacer para mejorar la competitividad de las empresas y cosas de ese estilo, ¿cierto? La práctica social de los jóvenes, este no es, se prende cosas. Vamos para atrás. Y esta es la lista, perfecto. Pero no, me pidieron que hablara sobre mis temas de investigación y yo no hago nada de eso. Entonces me ponía nervioso. Lo que imaginamos es. ¿Cómo es? Estoy yendo para el lado que no es. ¿Qué es esto? ¿Vamos bien? Es esta belleza, listo. Bien, ya listo. Entonces, ahora la cosa es que en realidad esa relación entre ingeniería y sociedad es muy clara desde hace mucho tiempo. Este es un de 1953, Universidad de Stanford, donde relacionan la ingeniería, por ejemplo, que se le suele asociar con ciencia pura, ciencia aplicada a ingeniería. Así me la enseñaron a mí. Pero en realidad él propone más cosas, por ejemplo, teoría económica, finanzas e ingeniería. Por supuesto, la ingeniería es para desarrollos, para crecimientos sociales, y entonces la economía es fundamental ahí. Pero todavía hay más, relaciones sociales, relaciones industriales e ingeniería. Esto es mucho más chévere. Y el resultado es mío. Muchos problemas de ingeniería están tan cercanos a los problemas sociales como a los problemas de la ciencia pura, ¿cierto? Se supone que la ingeniería es aplicación de la ciencia pura, simplemente física, química. Pero por supuesto, como ingenieros estamos inmersos en nuestra vida social. De hecho, si vamos a ver a nuestros mismos poetas, Carlos Castro Saavedra, supongo que todos lo han leído, es un poeta colombiano maravilloso. Esto es de 1966 y él como poeta reconocía eso. Los ingenieros no son hombres extraños e inalcanzables. Menos mal que era 66. Hoy tocaría decir, los ingenieros y las ingenieras no son hombres y mujeres extraños y extrañas e inalcanzables. Afortunadamente por esa época no había eso. Él lo pone en todos los sentidos. Los ingenieros no son hombres extraños, inalcanzables, son hombres simplemente antes que ingenieros. Y en ellos radica su mayor riqueza, son sobre las percepciones de su condición humana y sus sentimientos de solidaridad. Hay una cosa importante, la condición humana y la solidaridad. Pareciera ser que los seres humanos, por ser seres humanos, somos solidarios. Estamos dispuestos a actitudes de sacrificio por la sociedad y cosas de ese estilo. Es interesante. ¿Será que sí? También es común la frase de, pero ¿cómo vamos a conseguir la paz si nosotros somos tan egoístas? Eso también se oye muy a menudo. Bueno, es que este era poeta, quién sabe, a lo mejor vivía en otro mundo. Lo cierto es que esas relaciones sociedad-mundo, tecnología, ustedes la han discutido muy chévere. Yo estuve en una presentación hace como 3 semanas y fue muy hermoso como relacionaban ciencia, tecnología y sociedad y se proponían ideas fascinantes, muchas de ellas muy polémicas. Pero la verdad yo voy un poquito más lejos. Nosotros somos hijos y vamos a ser más hijos de la tecnología. Si el Homo habilis no hubiera descubierto el hacha hace 2 millones de años, hoy no estaríamos acá. Y si hace 1 millón de años el Homo erectus no hubiera controlado el fuego, hoy no estaríamos acá. O cosas mucho más pequeñas, por ejemplo, si los egipcios no se hubieran inventado el clavo de hierro,
bueno, ni siquiera era hierro en un comienzo, era de cobre, pero si no nos hubiéramos inventado el clavo, no hubieran construido su civilización, por ejemplo, o cosas tan elementales como esta. Los hunos tenían una ventajita sobre los romanos: se habían inventado el estribo. Los romanos tenían caballos y sus ejércitos eran gigantescos y monstruosos, pero se amarraban el dedo gordo. Ellos no tenían estribos. Los hunos sí tenían estribos y eso les permitía pararse sobre el caballo y disparar. Y los ejércitos romanos gigantescos, monstruosos, espectaculares, no pudieron con eso, tecnología. ¿Y qué hubiera sido de la historia universal si los hunos no hubieran acabado con el Imperio Romano hace 1500 años, ¿cierto? Cosas de ese estilo nos hacen pensar en tecnología. Un poquito de propaganda: estamos en el 8º encuentro interuniversitario de complejidad y entre quienes nos visita está el profesor Martin Hilbert, una de las eminencias más grandes que hay en el planeta Tierra sobre Big Data. Y él propone cosas interesantes. Dice: vivimos en un mundo donde los políticos pueden usar la tecnología para cambiar cerebros. Y él pone ejemplos de cómo fueron las elecciones pasadas, por ejemplo, con Trump y Hillary. Los operadores de telefonía móvil predecir a dónde iremos. Algoritmos en redes sociales descifran nuestra personalidad mejor que nuestra pareja o que nosotros mismos. Es una cosa bien interesante. Él propone cómo en el universo se va procesando información y que hoy en día tenemos unos mecanismos de procesamiento de información que superan lo que ha hecho el planeta Tierra en los últimos 4.600 millones de años, por ejemplo. ¿Cierto? Son cosas bien interesantes. Si Alan Turing no hubiera descubierto la ciencia de la computación, tendríamos una civilización como la de hoy. Estamos fundamentalmente asociados a este mundo. Entonces, siendo así la cosa, veamos la definición de diccionario de ingeniería. Los diccionarios son muy aburridos. Alguien dice que cuando se definen las cosas, hacemos las cosas violentas. Seguramente, aquí hay una definición, eso es encasillar, pero todos podríamos estar de acuerdo en esto. La ingeniería es un conjunto de conocimientos, habilidades, formas de enfrentar un tipo particular de problema. Eso tiene sentido. Con el propósito de facilitar la vida de las personas. Ahí está toda nuestra orientación social, nuestra condición humana, toda la poesía de Carlos Castro Saavedra. El diccionario lo pone más fácil. Vamos a facilitarle la vida a las personas. Aplica principios científicos, esto es fundamental. Aplica principios científicos para el diseño, construcción, operación y uso de estructuras, máquinas, aparatos, procesos, para conocer su comportamiento. Chévere, es cierto, con costos mínimos, con niveles de desempeño conocidos, con niveles de seguridad conocidos, y entonces son nuestras especificaciones y los ingenieros hacemos eso. Chévere. La sociedad nos tolera porque parece que les hacemos la vida más fácil a la sociedad. Pero lo interesante es que hay un conocimiento científico, ¿cierto? Cuando trabajamos con las leyes de Newton, hacemos ingeniería mecánica. Cuando trabajamos con las leyes de Maxwell, hacemos ingeniería electrónica. Cuando trabajamos con las leyes de Navier-Stokes, hacemos ingeniería hidráulica, etc. La cosa es, si queremos trabajar en la paz, ¿podremos hacer ingeniería de la paz? ¿Qué leyes usaríamos de la física o de la química para hacer ingeniería de la paz? Esa es la pregunta que me voy a hacer. Es un poquito grave, es un poquito brusca. Pero aquí hay otra cita importante de Carlos Eduardo Maldonado y continúa la publicidad política pagada, ¿cierto? Él estuvo ayer y va a estar mañana en el encuentro. La ciencia moderna es ciencia de ingenieros. En una palabra, la ciencia es una forma de acción sobre el mundo y no solamente una comprensión o explicación de los fenómenos del mundo, ¿cierto? Él habla en términos de que los científicos modifican el mundo, pero también lo podemos ver desde el otro punto de vista. La ingeniería ayuda a comprender el mundo. Y nosotros estamos en el problema de comprender la paz. ¿Es posible hacer la paz? ¿Qué podemos conocer de la paz? Y esa relación entre ciencia e ingeniería conduce a muchas cosas muy chéveres. Por ejemplo, en biología. Biología tiene muchos problemas fundamentales. En ingeniería hacemos vida artificial. A los ingenieros no nos interesa la biología, solamente nos inspiramos en ella y hacemos vida artificial. Pero el análisis por síntesis, lo que la ingeniería ha hecho en vida artificial, ha permitido comprender muchos fenómenos de la biología, ¿cierto? ¿Qué tal, por ejemplo, a la psicología? La psicología tiene que ver con problemas muy fundamentales del ser humano desde su psiquis, desde su mente, desde su alma, dirían algunos. Nosotros los ingenieros hacemos inteligencia artificial. Pero lo que hemos logrado conocer a partir de la inteligencia artificial ha ayudado muchísimo a los psicólogos para comprender los fenómenos cognitivos y los problemas cognitivos en términos de salud psicológica, ¿cierto? Cosas un poquito más elaboradas, la ecología.
Nosotros en la ingeniería utilizamos métodos de coevolución cooperativa y competitiva para resolver problemas de ingeniería, problemas de optimización en ingeniería. Y el conocimiento que el uso de esos métodos en problemas de optimización ha enseñado sobre la ecología es muchísimo. La ingeniería y la ciencia mezclándose y haciendo que la ciencia de hoy sea ciencia de ingenieros, ¿cierto? Pero querríamos ir un poquito más lejos, sociología. Cuando hablamos de paz, fundamentalmente hablamos de sociología, con todas sus ramas adicionales, economía, ¿cierto? Cosas políticas, ciencias políticas. Pero en principio, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos sobre inteligencia artificial y lo hacemos sobre agentes distribuidos, generamos inteligencia colectiva. Y la inteligencia colectiva ya ha sido una herramienta, un insumo fundamental para la comprensión de la sociología. Entonces, si así ha sido, si desde la ingeniería podemos colaborar con las ciencias, incluyendo ciencias tan abstractas y tan suaves, le dicen soft science, como la sociología, ¿por qué no podríamos hablar de ingeniería de paz? Es una propuesta un poquito atrevida, pero se las quiero proponer para ver ustedes qué opinan. Ingeniería de la paz, ¿listo? La idea en principio es simple. Nosotros los ingenieros usamos modelos matemáticos basados en ciencia. Hacemos modelos matemáticos. Si no hay modelo matemático, no hay ingeniería. Es así, punto. Ya, eso suena muy, muy drástico, pero así es. Si no hay matemática, no hay ingeniería. Cogemos una realidad compleja y la realidad compleja la simplificamos. Un modelo matemático significa necesariamente una simplificación. Reducimos la complejidad de la realidad para que quepa en un modelo matemático. Lo que hacemos es verificar si mi realidad se comporta como mi modelo y comparamos los resultados. Si son suficientemente válidos para mi objetivo de estudio, tengo ya un modelo. Si no, lo voy refinando hasta que tengo un modelo matemático apropiado, una simplificación de la realidad que puedo aplicar en la realidad para lograr lo que yo deseo. Sería ideal poder hacer algo así respecto a la paz, poder diseñar un modelo matemático de la paz. ¡Wow! Sí, sé que no suena tan realista, pero veamos qué podemos llegar allá con eso. Nosotros, para hacer un modelo matemático, identificamos los componentes de la realidad, determinamos según nuestros objetivos cuáles son válidos, cuáles son no, determinamos las variables de esos componentes y podemos estudiar las interacciones entre ellos para ver cómo se ajustan esas variables. Por ejemplo, a esto, que es una cosa muy compleja, pero muy compleja, Newton dijo, no, son dos puntos aislados de tamaño cero en el espacio. Y los puedo clasificar con tres variables: cuál es su masa, cuál es su posición y cuál es su velocidad. Y listo, invento leyes de acción entre ellas, se atraen con una fuerza proporcional al producto de sus masas, inversamente proporcional al cuadro de distancia. Eso es una simplificación brutal, pero para el objetivo de ver cómo la luna le da vueltas a la Tierra sirve. Para el objetivo de ver cómo las mareas se producen en la Tierra, no. Pero entonces, para un objetivo sencillo tenemos un modelo sencillo, una simplificación brutal que sirve para los propósitos, describe muy bien el comportamiento. Seguramente muchos de ustedes han hecho modelos como estos. Esto es un sistema muy complejo. Los fenómenos químicos que ocurren dentro de la pila son complejísimos. Los sistemas mecánicos que producen el rebote aquí para que produzcan conexiones, las burbujas de aire que pueden haber en los puntos de soldadura. Este es un condensador electrolítico, por ejemplo, que es muy distinto a muchos otros tipos de condensadores, pero nos han enseñado en clase que este es un modelo. Y nosotros, en vez de dibujarlo así, lo dimos así, ¿cierto? ¿Cuántos de electrónica hay que están en los circuitos? ¿Nadie? Bueno, menos mal. Menos mal. Listo. Entonces, eso es un modelo matemático, es una simplificación, pero una simplificación que para mis objetivos puede ser útil, ¿cierto? La simplificación quiere decir que la validez no es total. Si yo quiero ver fenómenos de temperatura, este modelo no me sirve, ¿cierto? Y esto se calienta, pero este modelo no me sirve. Entonces, pero sí me da una comprensión, una claridad. Si nosotros pudiéramos llegar a hacer un modelo matemático de la paz en una sociedad, a lo mejor no tendríamos cómo explicar un fenómeno tan complejo como la paz, pero podríamos entender cosas. Bueno, ¿cómo se carga el voltaje? Este modelo matemático me permite describir una función de tiempo en el voltaje del condensador. Chévere. Si algo pudiéramos hacer así con la paz, sería muy bien. Vamos a ver a dónde más vamos. Entonces, por ejemplo, nuestros modelos dinámicos siempre implican velocidad, posición, aceleración, ¿cierto? Son nuestros modelos dinámicos. Y sobre eso construimos cosas en ingeniería muy bonitas: posición, velocidad, aceleración, u otras cosas, masa, temperatura, reactantes, tasa de reacciones, cosas de ese estilo.
Pero esos son nuestros modelos matemáticos, son sistemas dinámicos. Hay un estado, hay una tasa de variabilidad de ese estado y yo considero que esta es una función del estado mismo y eso se llama una ecuación diferencial y es mi modelo matemático de un sistema dinámico. Y cuando esto es la posición, la velocidad, el voltaje, la corriente, la presión, la temperatura, todos estamos contentos. Pero los sistemas dinámicos pueden ser mucho más que eso. Por ejemplo, el estado de ánimo es un estado y cambia con el tiempo. Y podríamos pensar que la velocidad con que el estado cambia depende del estado mismo y poner un sistema realimentado y cosas de ese estilo, ¿cierto? Pero más aún, los estados de ánimos permiten que cambie las relaciones de amistad, ¿cierto? La relación de amistad cambia con el tiempo. Los estados de un sistema dinámico, por ejemplo, dependen del tiempo y hay funciones de entrada y funciones de salida. Si tú propones hacer la paz y yo no la pude hacer, entonces ya me caes mal, ¿cierto? Esos son estados de ánimo que cambian con el tiempo por entradas externas, cosas de ese estilo. Y la paz es un estado de la sociedad, ¿cierto? La paz es un estado y hay un sistema dinámico que corresponde al estado de la paz y podríamos nosotros modelar un sistema dinámico que represente la paz. Me estoy comprometiendo en cosas muy extrañas, ¿cierto? Pero allá vamos, esa es mi propuesta, la ingeniería de la paz. Vamos a ver cómo podríamos tratar de hacer eso. Tengamos en cuenta cosas que he dicho muy formales. Los modelos matemáticos son simplificaciones. Los modelos matemáticos no hablan de la realidad. Nosotros tenemos un profesor muy chévere, a lo mejor ustedes han oído hablar de él, Casis Gabriunas. Él decía, tú tener mapa de Colombia, tú perforar en Arauca y petróleo no salir. ¿Cierto? Una cosa es el modelo, otra cosa es la realidad. De un mapa de Arauca no sale petróleo, pero si perforas en Arauca eso sale petróleo, por supuesto. Entonces, nuestra idea es hacer esto. Estos son sistemas dinámicos y como sistemas dinámicos podemos empezar a construir un modelo matemático que es una absoluta simplificación, pero la absoluta simplificación, cuando evaluamos el modelo matemático, nos puede sugerir realidades interesantes para aplicar a nuestra realidad mucho más compleja que nuestro modelo matemático. Eso se llama ingeniería. Y aquí tenemos un sistema dinámico y los ingenieros trabajamos sobre sistemas dinámicos, entonces hagamos el esfuerzo, ¿listo? Intentémoslo a ver qué sale. Por ejemplo, nosotros los ingenieros manejamos cosas así, rampas, osciladores, amortiguadores, transferencias de energía y todos esos son sistemas simples, así se llaman, son simples. Porque son simples, son fáciles de entender, tienen 2 o 3 ecuaciones de estado y podemos fácilmente ver cuáles son los parámetros que manejamos para hacer que esas cosas hagan las que nosotros queramos que hagan. Y si ponemos 4 o 5 o 10 o 20 o 100.000 o 40 millones de esas juntas, hacemos ingeniería. Ingeniería de sistemas complicadísimos, ¿cierto? Un Boeing o esta fábrica que no sé qué está fabricando, pero está fabricando algo muy interesante porque tiene esa complejidad de tuberías y cosas. No es más que cientos de miles de millones de estos puestos juntos para hacer algo, ¿cierto? Chévere, eso es ingeniería. Nosotros hacemos eso, decíamos, necesito un componente que haga esto, entonces una valvulita y esa valvulita debe ser una presión, entonces calculo la presión y hago ingeniería. Eso es ingeniería. Cojo muchos sistemas simples y los pongo juntos. Y con eso efectivamente diseñamos sistemas. Este es un motor. Y entonces ya sé que pongo un tornillito y el tornillito tiene tal función y pongo este otro aparatico y entonces todos esos juntos forman un sistema dinámico del cual yo conozco todo porque las leyes de la física me dan el comportamiento del sistema y por eso yo lo pude diseñar como yo quiero, ¿cierto? Esta es la diferencia hermosa entre el científico y el ingeniero. El científico explica el mundo, el ingeniero construye el mundo que desea, ¿cierto? Los motores como estos no existían en la naturaleza y los ingenieros hicimos motores como esos. Nosotros construimos, soñamos y construimos. Es mucho más lindo ser ingeniero que ser científico, aunque muchos que estudiaron ingeniería tal vez fue porque sus papás no les patrocinó que estudiaran ciencia, pero no importa. Nosotros podemos ser mucho más creativos y mucho más chéveres, pero nuestros sistemas dinámicos más interesantes, por ejemplo, un insecto social. Si queremos estudiar la sociología, bueno, no partamos de la civilización humana, partamos de un insecto social. Un insecto social no tiene nada parecido a esto. ¿Cuál es la función de una hormiga en el hormiguero? Quita un tornillo de estos del motor y el motor no funciona. Quita una hormiga o 100 hormigas o 10.000 hormigas y el hormiguero sigue funcionando. Son cosas distintas, son formas distintas de ingeniería. O sea, si vamos a hacer ingeniería de la paz estudiando sociedades, ya sabemos que hay un paradigma importante por cambiar. No podemos coger componentes, sumar los componentes y decir, listo, tengo mi sistema, porque en realidad los sistemas sociales
están compuestos por componentes en donde las interacciones son mucho más simples que lo que nosotros construimos, pero lo que emerge de ellas es mucho más complejo, ¿cierto? Por ejemplo, un hormiguero. La hormiguita, si uno pone una hormiguita sobre la mesa, nota su estupidez. Pongan 10 hormigas sobre la mesa y empiezan a dar vueltas. Bueno, 10 tambochas, 10 hormigas soldados del Amazonas. Pónganlas sobre la mesa, empiezan a dar vueltas. Y cada vez hacen vueltas más grandes y más grandes y más grandes hasta que se mueren. Eso hacen 10 hormigas. Dan vueltas hasta que se mueren. Pero ahora no pongan 10, ahora pongan 100.000. Y construyen hormigueros con una arquitectura y con una ingeniería de control de la temperatura, de evitar variaciones de temperatura donde están los huevos a pesar de que arriba llueva o haga sol. Eso lo hacen las hormigas. Buscan la ruta más corta a la fuente de alimento cuando ese es un problema que en computación llamamos NP-hard, es el problema computacional más grande posible. Y ellos lo resuelven fácilmente y usan relaciones muy simples, depositan feromonas, siguen feromonas y pues sobre eso imponen caminatas aleatorias y terminan. Con eso hacen todo lo que hacen. Hacen hormigueros donde hay un control térmico que todavía la ingeniería de edificios no ha podido asimilar siquiera. Entonces, ciertamente son dos formas de ingeniería distintas. No podemos pensar en la ingeniería que hemos pensado. Tiene que ser otra ingeniería en donde ocurran esas relaciones simples que producen cosas complejas. Miren esta ecuacioncita que estudiábamos en tercero de primaria, tal vez, la ecuación cuadrática, cuarto de primaria. Si arrancamos en ZC igual a 0 y vemos cuáles son los valores de C que hace que ZN no escape a infinito, pues los valores de C que hacen eso es el dibujo que estamos viendo. Ahorita se va a repetir y vemos las cosas. Se llama el conjunto de Mandelbrot, a lo mejor muchos de ustedes ya lo han visto, es ese. Y fíjense cuando nos vamos yendo dentro del conjunto de Mandelbrot toda la riqueza de su geometría, es una geometría espectacular. Y miren, un conjunto de Mandelbrot, otro conjunto de Mandelbrot. El conjunto de Mandelbrot está dentro de él mismo infinitas veces, miren, no hay otro, aquí se fue uno, miren. Pero estamos haciendo zoom y zoom y zoom, el conjunto de Mandelbrot dentro de él mismo, un número infinitas de veces, una ecuación cuadrática. Los niños de tercero de primaria ya deberían saber eso. La complejidad surge de la simplicidad. ¿Sí? ¿Ustedes no resolvían eso en tercero de primaria? Está bien, cuarto de primaria, bueno. Ecuaciones cuadráticas en cuarto de primaria. Y fíjense, algo tan simple, tan elemental, tan fácil, tan sencillo, la riqueza de geometría que produce. Esta geometría jamás la hubiera descrito Euclides. Y a estos niños de cuarto de primaria les enseñan también Euclides, entonces tienen que esperar geometrías de triángulos y bolas y cuadrados, y la naturaleza no tiene triángulos, ni bolas, ni cuadrados. La naturaleza tiene estas cosas. Y para un niño pensar en triángulos y bolas y cuadrados para describir eso, pues nos lo tiramos. Esto es muy simple, esto es muy sencillo. Y ponerle a eso líneas rectas y circunferencias es muy grave. Fíjense, este árbol. Seguramente ya vieron álgebra lineal. Esto es una transformación lineal A por X, una matriz por un vector, y los vectores son punticos en la XY, y este es un desplazamiento, entonces es una matriz afín. Tenemos 5 transformaciones afines, las estamos iterando sobre un punto inicial, punto 5, punto 5, y tenemos una simplificación brutal y absurda, pero me representa muy bien la complejidad de un árbol, ¿cierto? Aquí hay algo que Euclides jamás pudo haber descrito, y es algo muy simple, muy elemental y muy sencillo, pero hay mucha complejidad. Si uno ve la paz, uno dice, uy no, la paz es una vaina muy compleja, ¿no? Eso entre Timochenko y Santos lo que están haciendo es vaina, si fuera del centro democrático, ¿cierto? Eso es para montarnos el castrochavismo, cosas así, ¿cierto? Porque eso es complejo, sí, efectivamente, eso es complejo, pero los ingenieros estamos acostumbrados a encontrar la simplicidad detrás de lo complejo. Esto es una descripción muy simple de un objeto muy complejo. La paz es muy compleja. Bueno, ya estamos acercándonos. Una pila de arena es algo muy complejo. Uno deposita arenita y la arenita va creciendo y forma un cono. Este cono, para producir un cono en donde se maximice el número de granos de arena en un área particular, es un cálculo de optimización un poquito más complicado de los que hacemos en cálculo 1, porque no es derivar igualar a 0, toca poner unas restricciones adicionales. Y los granos de arena calculan ellos solitos el ángulo óptimo. Si la pendiente fuera más bajita, habría muy poquita arena, pero si la pendiente fuera más alta, esto pasaría de sólido a líquido y se regaría.
hay una transición de fase, y ese ángulo óptimo está en un punto crítico de transición de fase, así se llama. ¿Y quién calculó eso? Nadie. Los granitos se autoorganizaron ahí. ¿Por qué? Bueno, ahí nos toca a los ingenieros tratar de interpretar qué es, pero eso se llama autoorganización, eso se llama complejidad. Nosotros como ingenieros nos inventamos unos protocolos de comunicaciones muy simples, muy elementales, que hacen que el problema de traer un archivo de Tokio aquí haciendo un par de clics sea muy fácil. Pero en realidad no es fácil. Nosotros nos inventamos, bueno, transmita ondas electromagnéticas, ahora asigne bits a esas ondas eléctricas, ahora construya paquetes con esos bits, ahora póngale encabezados a esos paquetes para saber de dónde va bien, y ahora controle el flujo y la congestión, ahora póngale significado. Resolvimos muchos problemas para poder hacer algo tan simple como clic, 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 listo, aquí tengo mi archivo, muchas gracias, ¿cierto? Se hace fácil por la complejidad, pero fíjense estas otras cosas, ¿cierto? Las hormiguitas, dijimos que eran muy simples, pero obtienen resultados fascinantemente complejos. ¿Qué tal una cosita así de estas, cierto? Estamos aumentando en complejidad. Esta complejidad es mucho mayor que esta complejidad es mucho mayor que esta, y esta complejidad es mucho mayor que esta. Pero si de unas neuroncitas que podemos suponer que son simples, son muy complejas, son células eucariotas, son muy complejas, pero tienen a cierto nivel unas interacciones simples entre ellas, pongamos 100.000 millones de ellas, cada una con 10.000 o 20.000 conexiones, y tenemos bobaditas como la conciencia, cosas de esas, ¿cierto? ¿Qué tal esta? Aquí tenemos algo también en donde hay agentes que son muy complejos, pero que a ciertos puntos, a ciertos niveles podemos imaginar que son simples. Una neurona no es simple, pero si decimos que acepta impulsos y reproduce impulsos, es una simpleza con la que explicamos algunos fenómenos del cerebro, como por lo menos el aprendizaje. Una hormiguita no es simple, pero si decimos que ella huele feromonas y deposita feromonas, explicamos por qué es que encuentra tan fácil la ruta más corta al camino. Un protocolo de comunicaciones no es simple, pero si consideramos que se trata de conectarse con un enlace para transmitir datos, eso no explica la complejidad de Internet. Una arenita tal vez sí sea simple, pero las interacciones de por qué se caen avalanchas o por qué no se producen avalanchas pueden ser bien complicadas. Listo, un ser humano no es simple. Pero ¿habrá alguna simplificación para un modelo matemático donde lo podamos poner en una sociedad y encontrar fenómenos de la sociedad que podamos hacer sobre ellos ingeniería? Bueno, ahí nos vamos acercando, ¿cierto? Vamos llegando a ese punto interesante. Ya es un problema de emergencia, de autoorganización. Ya no es un problema de que yo voy a diseñar mi ecuación diferencial y pongo un botoncito donde diga paz, más paz, menos paz. Ahí está bien, déjelo ahí. No, ya sabemos que no es eso, ya sabemos que se trata de autoorganización, emergencia y complejidad. Perfecto. Hay muchos sistemas autoorganizados, complejos y emergentes. Ya vimos las células cerebrales. Fíjense estas dos gráficas. Este es el universo. Aquí cada lucecita es un clúster de galaxias. Y estos caminitos son flujos de materia entre clústeres de galaxias. ¿No se les parece mucho? Es interesante, ¿cierto? Si nosotros vemos ese tipo de relaciones que hay en los sistemas complejos, ya está. Tenemos personas que interactúan con personas y forman sociedades. O tenemos hormigas que interactúan con hormigas y forman hormigueros. O tenemos granos de arena que interactúan con granos de arena y forman conitos muy, muy interesantes. O sea, un modelo matemático es eso. Un modelo matemático posible son nodos y enlaces, agentes e interacciones entre agentes. Entonces podemos imaginar muchos modelos como estos para las cosas que hemos dicho complejas. Por ejemplo, para el aprendizaje de comportamientos sociales entre individuos vecinos, ¿cierto? Y de ahí podemos imaginar, de ahí han salido muchas teorías muy bonitas sobre los chismes, que los chismes permiten elegir a Trump o elegir a quién sabe quién vaya a ser el próximo presidente del Centro Democrático, pero es así, ¿cierto? Usamos WhatsApp y usamos Facebook para enviar mentiras y entonces la gente se convence, y esos son problemas sociales que afectan muchísimo la paz, pero lo podemos modelar, claro, es que tenemos conexiones en WhatsApp. Entonces, si ese es mi modelo matemático de WhatsApp y yo meto por aquí un chismecito de no, miren, es que en los acuerdos de paz dicen que los gays van a instalar el castrochavismo. Y eso se riega. La gente le dice no a la paz. La gente le dice no a la paz. Eso es absurdo. Eso no tiene ningún sentido. Y eso ocurre, ¿cierto? ¿Podríamos imaginar algún modelo matemático que describa eso? Nos estamos acercando, lentamente, pero nos estamos acercando. Entonces, continuemos. Estos son nuestros modelos. Vamos a hacerlo uno muy simple, unos bombillitos que se prenden y se apagan. Entonces, aquí hay un bombillito y en el tiempo me voy a prender o apagar, y en el espacio tengo unos vecinos.
y entonces yo me prendo, me apago de acuerdo con algunas reglas. Si mi vecino está, aquí está prendido y este está prendido y yo estoy apagado, entonces me prendo, o cosas así. Entonces voy a describir alguna regla. Por ejemplo, si mis 3 vecinos están apagados, o mis 3 vecinos y yo estamos prendidos, me apago, o si no, me prendo. Listo, una regla bonita. Una simplificación absurda de quién sabe qué sistema. Pero corramos esa reglita, partamos de un estado inicial, corramos la reglita y aparecen patrones, aparecen formas, aparecen geometrías más parecidas a la del árbol que a la del triángulo de Euclides. Bueno, no, este es un triángulo, sí. Pero tiene cosas interesantísimas. Podemos a partir de ahí generar cosas bien interesantes. Pongamos otro punto inicial y miren, por ejemplo, eso se ve bonito, pero no es solo que se vea bonito, es que miren, la naturaleza parece estar asociada con estos modelos matemáticos. Ese es el fundamento de la ingeniería. Nosotros creemos que los ingenieros somos muy ajenos a cualquier tipo de espiritualidad o cosas de ese estilo, pero nosotros creemos que el universo obedece a leyes y que esas leyes tienen expresiones matemáticas. Si hay algo más místico y más espiritual que eso, yo lo quiero saber. Ir a recibir una hostia los domingos no es tan místico como creer que el universo obedece a leyes y esas leyes se expresan matemáticamente. Y aquí tenemos unas leyes matemáticas supremamente simples que reproducen fenómenos de la naturaleza que deben ser muy complejos, ¿cierto? Esto evolucionó para poderme confundir con la arenita y que no venga un pescadito y me coma por dentro, quién sabe, ¿cierto? Cosas así, pero lo que produce obedece a modelos matemáticos muy simples, muy elementales. Sobre eso podríamos empezar a tratar de hacer ingeniería de paz. Fíjense, esta otra regla tan elemental. Yo tengo 8 vecinos y voy a prenderme o a apagarme. Para ponerle una cosa poética, voy a nacer o a morir, ¿cierto? O a permanecer vivo. Entonces, si tengo 1 o 0 vecinos prendidos, me muero. Pero si tengo 2 o más vecinos prendidos, permanezco vivo. Pero si tengo más de 3, 4 o más vecinos prendidos, me muero. Y si tengo exactamente 3 y estaba muerto, nazco. Parece una regla como de biología, ¿cierto? Es un sistema biológico extraño porque necesita 3 papás para... Se deben divertir, estos bombillitos se deben divertir. Pero lo interesante es que si corremos esto, fíjense en las cosas que aparecen. Entonces se empiezan a prender y apagar bombillitos, chévere. Pero algunos bombillitos empiezan a prenderse y apagarse periódicamente. Otros cogen formas muy estables. Aparecen cosas raras, ¿cierto? Por aquí algunos se fue hacia allá. Miren, denme 10 segunditos y fíjense qué cosa interesante va a ocurrir acá. Estos son bombillos que se prenden y apagan. Aquí no hay nada más diferente a bombillos que se prenden y apagan. Pero miren lo que va a ocurrir aquí en un ratito. Denme 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos. Miren, aquí va a salir... creció más. No, ya la verdad que se quita. Listo, miren. ¿No le dan ganas a ustedes de pensar que algo se está moviendo? Nada se está moviendo. Hay bombillos prendiéndose y apagándose. Pero es interesante. Bombillos que se prenden y se apagan y forman patrones repetitivos. O forman sistemas estables. O que se desplazan. Fíjense con la simplicidad cuánta complejidad podemos hacer. Si esto parece complejo, fíjense, podemos hacer objetos que generen objetos que se muevan. Objetos que generen objetos que se muevan, está bien. Pero ahora si hacemos objetos que generan objetos que se muevan, podemos hacer objetos que generen objetos que generen objetos que se muevan. Podemos hacer autorreproducción. Yo no sé a ustedes cómo les están enseñando ahora biología, ojalá sea mucho mejor. A mí me decían que un ser vivo es un ser que se autorreproduce. O sea, en lo que a mí respecta, por mi profesora de tercero de primaria, este es un ser vivo. ¿Listo? Y son 3 reglitas de cuándo un bombillo se debe prender o no prender. ¿Les parece fascinante? No hemos visto nada. Bueno, entonces ese es el juego de la vida, arrancó. Entonces ahí están, se llaman gliders, se están moviendo, chévere, allá van. Entonces nada se está moviendo, son bombillos que se prenden y se apagan, pero se prenden y se apagan en esos patrones. Entonces vamos a hacer un zoom y lo vemos desde más lejitos. Aquí tenemos unos generadores de gliders, unos glider guns. Claro, esto viene de los gringos, entonces no podían ser flores que enviaran semillas, no, tienen que ser escopetas que envíen balas. Por supuesto, es gringo, ¿cómo no? Y entonces
fíjense, ya a este nivel tenemos como unas estructuras, unas mallas, hay unos elementos de control por acá, hay movimiento, y entonces por aquí hay unos mensajeros corriendo, llevando datos para que allá se formen cosas. No estamos construyendo como una ciudad o como una fábrica por lo menos de cosas interesantes, pero son bombillos que se prenden y se apagan, y hay señales que se están desplazando. Y miren al final qué estamos haciendo. Estos gliders chocan con estos gliders y se consumen. Pero por aquí estamos empezando a ver algunas relaciones entre los gliders. Ya, es que estamos formando unas celosías de producciones industrializadas gigantescas. Pero no, fíjense lo que estamos produciendo. El juego de la vida. ¿Notar? Ahora con eso podríamos hacer otro juego de la vida y con eso otro juego de la vida. Tú no lo vas a notar, qué lástima, te lo estás perdiendo. Ni siquiera se dio cuenta, pero bueno, no importa. Creo que algunos están notándolo, ¿cierto? Es complejidad absoluta a partir de simplicidad absoluta. Tranquilo, sigue, que fue la gente, no me maneja. Es complejidad absoluta, ¿cierto? Sistemas que no solamente se autorreproducen, sino que se autorreproducen a múltiples escalas, de manera que mis componentes infinitesimales soy yo mismo a componentes gigantescos. No sé, de pronto partículas subatómicas que crean partículas atómicas, que crean átomos, que crean moléculas, que crean ácidos nucleicos, que crean proteínas, que crean vida, quién sabe, ¿cierto? Pero esto es fundamental en ciencias. Por ejemplo, existen modelos muy bonitos basados en estos autómatas celulares, en donde representamos con claridad a sistemas químicos autocatalíticos, que eso es algo muy cercano a la vida. Fíjense, esto es este modelo matemático elemental Simplicity. De hecho, no arranca allá, arranca aquí, es solamente esto, ¿cierto? ¿Y eso qué es? Es un autómata celular que produce esas onditas tan bonitas. De hecho, no sería ni malo ponerlo en la pared de la sala si somos bien psicodélicos. No sé qué vayan a fumar para disfrutarlo, pero en principio, no hacía falta, sigamos acá. Se me fue más, sigamos por acá, ¿dónde iba? Bueno, listo, estamos en este punto. Y fíjense aquí una realidad mucho más concreta. Ese es un modelo matemático muy simple de unas bolitas rojas que crecen y se ponen bien bonitas. Miren aquí esas bolitas rojas en un sistema. Proceso químico autosostenido. Comparemos con esto. ¿Se dan cuenta? Modelos matemáticos son simplificaciones absurdas, pero que me empiezan a permitir comprender cosas. Aquí estoy empezando a comprender interacciones fundamentales que ocurren en fenómenos químicos autocatalíticos, porque en mi modelo matemático, en donde hay unas ondas que se expanden hasta que se encuentren con otras para producir, tiene que ver con oxidación y no oxidación de hierros y formación de iones de hierro. Y unos iones son rojos, otros iones son azules, nada se mueve. Pero uno ve las ondas haciendo cosas, ¿cierto? Eso es modelos matemáticos de sistemas muy complejos y partimos de simplicidad. La paz es muy compleja, eso no lo duda nadie. Podemos encontrar modelos matemáticos simples. Fíjense como con modelos como estos representamos cosas complejas como estas. Pongamos ahora unas hormiguitas, o sea, nada se movía, pero algo parecía que se movía. Digámosle a esa hormiga y ahora subamos nuestro nivel de abstracción y pongamos hormiguitas. Una hormiguita camina, si encuentra un cuadro blanco, lo pinta de negro y se mueve a la izquierda. Si encuentra un cuadro negro, lo pinta de blanco y se vuelve a la derecha. ¿Cierto? Dijimos que las hormigas eran tontas. Bueno, tal vez no tan tontas como esta, pero ¿esta hormiga será muy tonta? Fíjense las cosas que puede hacer. Puede construir ciudades y caminos entre ellas, y carreteras entre ellas, o por lo menos puede construir hormigueros. Esa hormiga tonta puede construir hormigueros muy bien diseñados. Es un modelo matemático, es una simplificación brutal, pero empieza a explicar cómo es que unas hormiguitas tontas hacen cosas tan maravillosas. Así que tenemos entonces modelos matemáticos simplísimos de cosas complejísimas, ¿cierto? Complejísimas como una montañita de arena. No hemos llegado muy lejos, ¿cierto? Una montañita de arena, unas aves que vuelan, unos pececitos que dan vueltas. Nuestros problemas de ingeniería hasta aquí han permitido cosas. Desde la ingeniería de esos objetos se han producido información en ciencias fundamentales. Hay un egresado de nosotros, de nuestra universidad, José Daniel Muñoz. ¿Lo conoces? Yo lo conozco. ¿Dani? Dani
construye modelos como estos para decir, dame una ley de conservación y yo te construyo un universo que obedezca a esa ley de conservación. Es así de simple, es uno de los científicos más reconocidos en el mundo en términos de lattice Gauss-Bosman, una cosa así de interesante. Bueno, pero esto es fácil de diseñar de alguna manera. Tenemos unas reglas de interacción simples, podemos buscar entre las reglas cuáles nos gustan para hacer lo que queramos. Esas búsquedas no son fáciles, pero es así de simple. Eso todavía no explica que de pronto unos seres humanos hayan construido esas cosas hace 4.000 años, ¿cierto? Todavía no hemos llegado a ese nivel porque de ellos depende que haya paz o no. Pero ya sirve para explicar cosas muy complejas. Estos modelos de la complejidad permiten explicar las redes de interacción entre proteínas. Que eso es un aspecto fundamental de la vida. La vida está hecha porque las proteínas son carbón, y el carbón tiene 4 electrones de valencia, y 4 electrones de valencia permiten que sus enlaces covalentes tengan unas geometrías espectaculares. Cuando se enlazan con otros átomos de carbón forman las minas de los lápices, ¿cómo se llama eso? O forman diamantes, cosas así, ¿cierto? Bobaitas de esas, pero pónganle nitrógenos, oxígenos e hidrógenos y empiezan a formar estructuras piramidales espectaculares y se empiezan a doblar sobre ellas y de pronto forman proteínas, y las proteínas tienen formas, especificidad se llama, y hay proteínas por ahí que tienen especificidades afines y se acoplan y entonces pueden formar cadenas gigantescas, pero existen otras especificidades que se encuentran y no se acoplan. Uno cree que uno va por la vida y de pronto se encontró con el amor de su vida y dice, sí, es que el destino no se ve. No, es que había especificidades afines como las proteínas, chéveres, se encontraron y se acoplaron y ahí siguieron. Eso lo entendemos ya por nuestros modelos absolutamente simples, autómatas celulares, bombillos que se prenden y se apagan y nos permiten explicar cosas como estas. Esto ya se nos está acercando, estabilidad política en Afganistán. Esto es de un científico colombiano que está comparando la violencia en Afganistán con la violencia en Colombia, y esto es modelo 2007. Se llama Juan Carlos Boorquez. Este artículo lo pudo haber publicado en una revista muy buena, y no, lo publicó en la mejor revista, Nature. ¿Saben cómo se publica un artículo en Nature? Por cada artículo que se publica descartan 10.000. Y de los 10 artículos que van en la revista, ¿cómo escogen el que va a la carátula? Este está en la carátula de Nature de no sé qué mes de 2009. Carátula de Nature. Es absoluta simplicidad, bombillos que se prenden y se apagan, explicando la estabilidad política en Afganistán. Nos estamos acercando, ¿cierto? Nos estamos acercando. Vamos bien, porque efectivamente ya esos problemitas tan simples y tan sencillos de bombillos que se prenden y se apagan, ya no es lo que necesitamos. La ingeniería ya no se trata de hacer maquinitas que muévale el botoncito para que se ponga azulito. Ya eso ya lo sabemos hacer. Listo. Cuando vean los primeros cursos de diseño, ya eso lo sabemos hacer. Y esos no son los problemas de ingeniería hoy. Los problemas de ingeniería son la polución del aire, del agua y la tierra. Esos son problemas de ingeniería. El calentamiento global y el cambio climático. Los ingenieros tendríamos mucho que decir sobre eso. La reducción de los recursos por sobrepoblación. La seguridad alimentaria. Eso es un problema... va a ser grandísimo ese problema muy en breve. Y los ingenieros tenemos que hablar de eso. La disposición de desechos, la pérdida de la biodiversidad, la deforestación, el crecimiento de las ciudades, la salud pública, la democracia. ¿Alguien estuvo en la conferencia de hace una hora? Martin Hilbert ha hecho investigaciones en sociología computacional fundamental. Su siguiente tema de investigación, por el desespero que le dio cosas como la victoria de Trump en Estados Unidos, como la salida de la Unión Europea de Gran Bretaña, o como el no a la paz en Colombia, hace que su próximo tema de investigación sea la democracia. ¿Cómo hacemos democracia ante la absoluta manipulación de que somos totalmente inconscientes porque en WhatsApp me envían un mensajito y yo lo replico? Y ahí tomamos las decisiones democráticas, cuando las redes estarían para que tomemos decisiones informadas, ¿cierto? Ese es un tema fundamental, y ese es un tema terrorismo, por ejemplo, ¿cierto? Estos son problemas de ingeniería. Ya la ingeniería no es hacer aparaticos que con 2 o 3 botoncitos para facilitar levantar una carga, no, esa ingeniería ya está hecha, esa ingeniería ya está resuelta.
Los problemas de ingeniería que están por resolver son estos. Y son niveles de complejidad parecidos a los de la vida. Los problemas de ingeniería, de la tecnología y de la vida son muy parecidos. Estas son frases de un complejólogo muy hermoso, John Doyle, que asocia cómo, por ejemplo, nuestros carros se parecen tantos a las carretas del siglo XIX. Pues porque han evolucionado. Nosotros creemos que los hemos diseñado y hemos optimizado los diseños, pero ellos han evolucionado, ¿cierto? Cada vez que nosotros le hacemos una mejorita es sobre el carro anterior, no inventamos un nuevo carro completamente distinto. Y entonces nuestros carros son mucho más chéveres que las carretas del siglo XIX, pero son fundamentalmente lo mismo, ligeramente sofisticadas, como fue ocurriendo con la vida, que a partir de algunos ácidos nucleicos de pronto le pusimos una bolsita de grasa y nos llamamos célula, y de pronto fuimos especializando los objetos dentro de la célula, y de pronto hicimos organismos multicelulares, ¿cierto? Es muy parecido a lo que ocurre en la vida, y de hecho nosotros desde hace unos 40, 50 años nos inspiramos en la vida. Hacemos redes neuronales, hacemos sistemas inmunes artificiales, hacemos inteligencia de enjambre, hacemos lógica difusa, hacemos algoritmos genéticos para resolver nuestros problemas de ingeniería. Y nos inspiramos en la vida. La vida es útil para decir, bueno, resolvamos esto así. Pero ahora la cosa es, podemos hacer ingeniería como en la vida. Ya lo vimos, pudimos hacer cosas fascinantes con nuestros autómatas celulares. ¿Por qué en vez de pensar en poner el tornillito y entonces aquí el bombillito que haga esto y nuestro motorcito despedazado en piezas, por qué no pensamos, bueno, si esta es la funcionalidad que quiero tener de mi sistema, pensemos en unos agentes que interactúan entre ellos? Así lo hacemos ahora. Esta es la funcionalidad de mi sistema, pensemos en unos subsistemitas que hagan parte de esas funcionalidades y pongámoslo juntos y tenemos mi diseño. Así hacemos el Boeing 747 y esa industria gigantesca la hemos hecho así. Es buena ingeniería, hacemos las cosas bien, pero esa metodología ya la hemos agotado y ya sabemos qué cosas resuelve y qué cosas no. Ahora tenemos otras cosas, tenemos agentes que interactúan, y cuando los agentes interactúan producen autoorganización, producen emergencia y resuelven problemas complejos. Desde la simplicidad de los agentes resuelven problemas complejos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? Las hormiguitas pasar este puente para una hormiguita es muy complicado, pero construir el puente entre 10.000 hormigas es muy fácil. Probablemente la hormiguita que inició el puente muera ahí, pero a él no le importa. Permitió que otras 20.000 hormigas pasaran sobre su cadáver. Pero sobre su cadáver, bien dicho, no sobre mi cadáver, no, sobre mi cadáver, ¿cierto? Con humildad. Bien, entonces ahora querríamos hacer ingeniería así, ingeniería en donde comprendamos los agentes, comprendamos las interacciones entre agentes y podamos construir interacciones entre ellos que emerjan y autoorganicen objetos, funciones deseadas, que era la definición de ingeniería, ¿se acuerdan? Hacemos aparatos, procesos, máquinas que satisfacen estas métricas de desempeño con estos niveles de seguridad. Chévere, pues eso es lo que queremos hacer. Fíjense este ejemplo tan tonto. Tenemos un autómata celular y arranca con muchos blancos o con muchos unos. Queremos saber si hay más blancos que unos. No sabemos. No hay forma de saber porque no podemos saber todos los estados. Cada bombillito sabe sus vecinos y no más. Entonces no hay ningún bombillito que diga, oiga, ¿usted cuántos tiene? ¿Y usted cuántos tiene? Entonces venga, yo calculo. No, los bombillitos saben de sus vecinos y se prenden o se apagan. ¿Qué podemos hacer para determinar si hay mayoría blancos o mayoría negros? Pues busquemos con un algoritmo genético. Esa es la parte hermosa de la inspiración. Como tengo 2 a las 128 posibles reglas, busquemos entre todas ellas con un algoritmo genético cuál podría funcionar y encontremos una que funciona bien. Esta funciona bien. ¿Y cómo funciona? Envía partículas al futuro. ¿Se acuerdan que este es el espacio y este es el tiempo? Aquí la mayoría era blanca, aquí la mayoría local era negra y se encontraron. No pudieron decidir, envían una señal al futuro. Aquí la mayoría local era negra, aquí la mayoría local era blanca y se encontraron, no pudieron decidir, envían 2 señales al futuro. Cuando esta señal se encuentra con esta señal, decide blanco, pero si esta señal se encuentra con esta señal, decide negro. Si esta señal y esta señal se encuentran, decide blanco, pero si se encuentran esta y esta, decide negro. Tenemos computación por partículas. Beta más gamma produce eta, eta más mu produce blanco, blanco más negro produce beta. Tenemos computación por partículas. ¿Qué hacen los científicos en el colisionador de hadrones? Envían partículas, las hacen chocar y le preguntan al universo qué hay. Nosotros estamos enviando partículas, las hacemos chocar y le preguntamos al autómata celular si había más blancos o negros, ¿cierto? Simpleza absoluta, complejidad total. Simpleza absoluta, complejidad total. La paz es un problema complejo, sí. Entonces, desde la política, de las ciencias sociales, y eso se dice, no, entonces la paz no se puede resolver así nomás. ¿Quién sabe? A lo mejor hay simplicidad absoluta que nos permite comprender cosas. Ya vamos a acabar. Entonces,
Si nuestros agentes son bombillos que se prenden y se apagan, hacemos cosas maravillosas. Pero si ponemos agentes un poquito más complejos que sepan depositar feromonas y seguir rastros de feromonas, hacemos cosas más interesantes. Y si nuestros agentes son realmente complejos, ¿qué podríamos hacer? ¿Cierto? ¿Qué podríamos hacer con agentes realmente complejos? Claro, me salió una silueta de niña, aquí no hay nada sexista, no hay nadie más feminista que yo en esta vida, pero seguramente sí estarán de acuerdo conmigo en que hay un poquito más de complejidad en ellas que nosotros, y ahí sí vale la pena ponerla a hilar. Y eso es muy hermoso, eso es algo muy lindo que les estoy diciendo a todas las niñas, ustedes son más complejos. Y en este momento, para los complejos, decirle a alguien que más complejo es una de las más hermosas flores que se le puede llamar. Listo, entonces ahí está. ¿Qué hay de diferencia en estos bombillos? Estos bombillos perciben los bombillos de al lado y se prenden o se apagan, con una regla básica. Aquí, ¿qué tenemos? Unas hormiguitas que depositan feromonas y dejan que otras hormiguitas huelan sus feromonas y decidan si siguen por ahí o no. Tenemos ya alguna relación más interesante, ni siquiera tengo que ver a mis bombillos. Mi hormiguita con la que interactúo ya puede estar lejos, pero depositó feromonas y yo interactúo con ella a través de feromonas. Y aquí ya, ¿qué tenemos? Un cerebro humano, ¿cierto? Aquí estamos ganando en la capacidad de decidir mis acciones de acuerdo con lo que percibo, ¿cierto? Todos estos agentes tienen esa característica, perciben y actúan. Pero estos perciben y actúan porque hay unas compuertas lógicas que le deciden. Si este está prendido, este está apagado, usted préndase. Ya, listo, no hay nada. Estos sí pueden tomar decisiones. Uy, por aquí hay mis feromonas, pero de pronto por allá puedo encontrar mejor comida. Chévere, ya hay una, por lo menos hacen una cameta aleatoria. Pero aquí nosotros tenemos paradigmas, opiniones, prejuicios, tenemos educación cultural, tenemos determinantes genéticos, hormonales, neuronales. Tenemos una cantidad de elementos en este cerebro que nos permiten decidir. Busquen a Robert Sapolsky en YouTube, un profesor de la Universidad de Stanford que trabaja en complejidad desde la psicología. Si tú estás sentado en una silla cómoda, tú crees que tienes tus opiniones muy fijas, tú crees que sabes lo que crees, pero si estás sentado en una silla cómoda, eres más liberal que si estás sentado en una silla incómoda, que te vuelves más conservador. Parece que si a los del Centro Democrático los pusiéramos en sillas espectacularmente hermosas, este país alcanzaría la paz fácil. Pero bueno, son cosas interesantes, ¿cierto? Hay formas paradigmáticas que nos alteran nuestra forma de actuar. Nosotros no solamente actuamos por cosas tan extrañas como lo que creemos o lo que no creemos, o lo que pensamos, sino que también hay determinantes absolutamente ocultos. Y esos determinantes ocultos los conocen muy bien los Big Data Analyzers, que saben meter mentiritas para que nosotros votemos de una forma absurda, por ejemplo, ¿cierto? Esas cosas nos afectan hartísimo. Estamos aumentando las habilidades cognitivas entre estos agentes, porque además de la percepción y la acción, ya no solamente media un circuito lógico o unas reacciones químicas tontas, sino que tenemos memoria, atención, inteligencia y lenguaje. Esos son los mecanismos psicológicos de la cognición, ¿cierto? Son los procesos cognitivos. Pues bien, este es nuestro cerebro tiene esta estructura más o menos básica. Tenemos muchas columnas, la corteza cerebral está hecha de columnas de entre 10.000 y 100 millones de neuronas, que son las minicolumnas, que tienen esta estructura. Hay un área cortical sensorial, hay un área cortical de asociación entre acciones y percepciones, cortical motora. Nosotros podríamos considerar agentes que perciban, que tengan diferentes capas de memoria en donde podamos relacionar nuestras percepciones con nuestras acciones, y de las acciones que hemos hecho sobre el ambiente hemos recibido refuerzos para aprender la bondad o la maldad de nuestras actitudes, y podemos aprender de eso. Ese es un modelo matemático muy simple de un sistema cognitivo como un sistema complejo, un sistema dinámico, que obedece a unas reglas en donde el cambio de estado corresponde a unas funciones que controlan la derivada del estado. Es exactamente eso. Y entonces nuestro sistema cognitivo tiene, por ejemplo, desde la ingeniería, unos filtros bayesianos y unas técnicas de aprendizaje por refuerzo para tratar de que nuestras memorias tengamos un paradigma más claro de cuál es un modelo adecuado del ambiente. Eso hacemos los ingenieros y eso estamos haciendo aquí. Tenemos agentes cognitivos. Entonces, ahora sí vamos a mi investigación. Por ejemplo, un problema de investigación en redes de comunicaciones es cómo enrutar. Bueno, existen muchos algoritmos de enrutamiento, pero si yo pongo hormiguitas y hago que las hormigas vayan de aquí a aquí y de acuerdo con su retardo depositen feromonas a ver dónde hay el menor retardo, podemos encontrar unas probabilidades de decidir para dónde cojo en cada nodo. Y si comparamos con un algoritmo óptimo que lo calcularía Dios, a cada paquetico, venga, en este momento lo mejor para ustedes es esto,
Esta es la mejor ruta calculada por Dios. Y esta es la mejor ruta calculada por las hormiguitas. Y estas son las mejores rutas calculadas por un ingeniero, por un buen ingeniero. Interesante, ¿cierto? Pero es que es mucho más que eso. No son mejores rutas, son mejores rutas con una capacidad de adaptación formidable. El tráfico en estas redes es fractal, eso quiere decir que hay correlaciones a infinitesimos tiempos y a gigantescos tiempos, de manera que la variabilidad es altísima. Y aquí están las trazas de feromonas que están perfectamente adaptadas a las trazas de tráfico. La adaptabilidad es formidable, por ejemplo, ¿cierto? Bien, chévere, estos son mecanismos de inteligencia simple con hormiguitas, pero nuestros problemas de ingeniería de hoy son otros, con agentes un poquito más complicados. Entonces, vamos a otros modelos más sencillos, y es redes ad hoc, redes en donde no hay infraestructura. No se preocupen por el aspecto tecnológico. Nosotros cuando contestamos un teléfono en casa, eso va a una central telefónica. De hecho, cuando contestamos una llamada telefónica en nuestro celular, eso va a una central telefónica. Y hay una infraestructura hay gente que está dispuesta a atender tu llamada porque tú les pagas. Entonces, no hay ningún problema. Yo quiero llamar y por favor me hace el favor y me enruta mi llamada. No, no es ningún favor, es que de eso vivo yo. Venga, yo le enruto la llamada y le cobro por eso. Pero si no hubiera infraestructura, si yo quisiera comunicarme con él, bueno, si quiero comunicarme contigo, mi transmisor no me alcanza. Yo te podría pedir el favor a ti. Por favor, ¿me transmites mi paquete? Chévere. Y tú me podrías decir, ¿y por qué? Y yo no tendría nada que decirte, porque te pago. No, es que ese no es mi negocio. Y tienes toda la razón. Estas redes no funcionarían si no cooperaran. Pero no hay ninguna motivación para cooperar, ¿cierto? ¿Eso se les parece a la paz en las sociedades? Un poquito, ¿cierto? Si yo quiero enviarle un mensaje a este señor, le pido el favor que por favor me retransmita, y se me transmita chévere. ¿Qué pasa? Que si después él quiere transmitir una información a él y me pide el favor a mí, yo le puedo decir, usted no me quiso ayudar, ¿no? Pues ahora mire. Y eso cambia las cosas. De pronto él diga, oiga, no, yo mejor le ayudo porque de pronto lo voy a necesitar a él porque tiene que, uy, no, yo estoy en un mal lugar, porque tiene que transmitirle a Francisco José de Caldas, entonces yo te puedo servir, ¿cierto? Entonces esa es la cosa. Las redes tienen estas redes tienen muchos problemas tecnológicos, no los vamos a mencionar, pero uno fundamental es, por ejemplo, que interfieren entre ellas. Por ejemplo, aquí en esta red, si yo transmito, él me escucha, pero estos tres también me escuchan, de manera que ninguno de estos puede transmitir, porque si transmito, mi transmisión interfiere con la de ellos. Entonces yo puedo hacer un grafo de las transmisiones simultáneas que puedo hacer, y sobre ese grafo podría tratar de diseñar, bueno, entonces cuál es una forma de organizar las transmisiones para maximizar el caudal. Listo, pongámoslo a censar. O sea, no hay nadie a quien preguntarle, ni modo de decirle al operador de la red, oiga, ¿puedo transmitir? No, eso ya no ocurre. Entonces, autoorganicémonos. ¿Qué puedo percibir yo? Si alguien transmitió, si alguien chocó, si alguien no chocó. Cojamos esos datos locales que yo puedo percibir y decidamos una acción local, como nuestros autómatas celulares. Tengo 10 a las 65 posibles reglas, no importa, yo me inspiro en la biología y recorro todas esas posibilidades con un algoritmo genético y pongo un fitness y pongo unas restricciones y miren la solución. Es perfecta. 1 y 5 pueden transmitir, 2 y 6 pueden transmitir. Si 3 o 4 transmiten, nadie más puede transmitir. Y esta es la solución de los bombillitos. Los bombillitos encontraron esta solución, que no es fácil. O sea, si a ustedes le ponen este problema en un parcial ahorita de cálculo 1, ¿lo resuelve? Maximice esto bajo estas restricciones. No todavía, ¿cierto? No todavía. Pero pongan unos bombillitos y verán que ellos lo resuelven. ¿Sí? Eso es ingeniería. Ingeniería simple, ingeniería sencilla. En las redes de comunicaciones es importante sincronizarse. La naturaleza del sincronismo es la razón de ser del universo. La vida ocurre porque la luna y la tierra están sincronizadas. Nosotros dormimos y despertamos por ciclos básicos que ocurren dentro de nuestras células. Y las luciernaguitas en el Asia sur oriental se sincronizan. Miren esta peliculita. Estas son 10.000 luciernaguitas en una noche de Malasia. ¿Cómo pueden sincronizarse así? No hay un director de orquesta. No hay alguien diciéndole, préndase, apáguense, préndase. No, eso no existe. Pero ellas alumbran al tiempo. Y tiene sentido, porque esos son luciernaguitos. Y las luciernaguitas van a donde más luz hay.
O sea, esto tiene mucho sentido. Sincronizarse es una cosa vital para ellas. Sincronizarse también es algo vital en las redes de comunicación. Es que tiene cada luciernaguita un oscilador de relajación. No sé si en circuitos unos ya vieron osciladores de relajación. Es un transistor y un condensador y listo. Bien, eso tienen las hormiguitas, pero pueden estar desfasadas o pueden estar a diferentes frecuencias. Entonces yo hago un modelo matemático muy elemental, muy simple, en el que el estado del oscilador depende de la fase y la fase depende del estado de una forma inversa, tal que tiene justo lo que me interesaba. Unas regiones en donde soy muy sensible, otras regiones donde no soy tan sensible, y aquí bueno, son dos luciérnaguitas con velocidades distintas. A es mucho más rápido, entonces A llegó al extremo y dispara, ya, alumbró. Y con eso le da una patadita a B. O sea, cuando B vio que esta se encendió, entonces se aceleró un poquito. Y después arrancaron estas, entonces llegó B aquí y disparó, y A estaba acá, listo, le da una patadita a A. Claro, mientras yo estoy por acá, mi respuesta a la patadita es muy chiquita porque la fase no va a cambiar mucho, pero por aquí voy a estar dispuesto a cambiar muchísimo mi fase porque la patadita es una altura en el estado. Listo, eso es. Pongamos un estroboscopio en los momentos en que A dispara y aquí estamos. Al final, inevitablemente, se sincroniza. No lo podemos evitar. Pero es que son dos. Bueno, no importa. Pongamos muchas de ellas. Aquí está mi modelo matemático. Debería haber quitado esto. Eso se sincronizan porque se sincronizan. Ahí se está demostrando, no importa. Pero aquí están. Osciladores independientes, osciladores débilmente acoplados. Bueno, solo dos. Pongamos 6 de ellos. Bueno, 8 de ellos. Bueno, ahí están. Se sincronizan. Pero es que ahí se están viendo todos. Pongamos una red en donde yo solo veo a unos poquitos a mi alrededor. Esto ya es difícil. Y después de mucho rato, se sincroniza. Esto es algo bien interesante. Pero ahora sí es nuestro problema. Ya me quedan 10 minutos. ¿Tengo 10 minutos? ¿Sí? ¿Tengo 10 minutos? No, no tengo 10 minutos. Me quedan 10 minutos, no más. Ahora sí nuestro problema. Nuestro problema es que para hacer la paz tenemos que ser buenos. ¿Cierto? Tenemos que andar sonriendo y ese tipo de cosas. ¿Cómo podemos ser buenos? Eso es muy difícil, ¿cierto? Ya lo dicen todos, ¿no? Pero es que nuestra naturaleza es egoísta y con el egoísmo no podemos hacer la paz. Puede que sí, a lo mejor nuestra naturaleza sea egoísta y a lo mejor esa sea la razón perfecta para hacer la paz. Veamos, por ejemplo, para un tiburoncito un pez piloto es un bocado delicioso, pero el pez piloto no se come el tiburón no se come al pez piloto. Y para el pez piloto andar cerca del tiburón es delicioso porque él no come con mucho glamour, que digamos, deja muchos sobrados y esos son alimentos preciosos para él. ¿Y por qué no le da miedo acercarse? Porque el pez piloto le quita los ectoparásitos al tiburón y el tiburón le agradece y no se lo come. ¿Cómo aprendió a hacer eso? ¿Cuál fue el primer pez piloto que se encontró por primera vez con el tiburón y dijo, oiga, le quito un ectoparásito y usted no me come? No, eso no lo negociaron así, ¿cierto? Eso evolucionó. Veamos a ver nosotros cómo hacemos eso. ¿Cómo hago para yo convencerte de que me retransmitas mi paquete siendo que tú eres egoísta? Afortunadamente egoísta, racionalmente egoísta, ¿cierto? Fácil. Yo voy a hacer un modelo matemático muy simplificado, como de costumbre, pero el modelo matemático simplificado puede representar cosas. Entonces voy a decir que si me colaboras, que si todos me colaboran, por ejemplo, si yo transmito y los dos me colaboran, entonces voy a ganar mucha plática porque fue muy chévere, pero si no pude, entonces voy a perder plática. Pero entonces va a haber unos premios, por ejemplo, si ambos descartamos nos van a castigar, pero si yo colaboré y él no colaboró, a mí me cogieron de marrano y él hizo trampa, ¿cierto? O aquí yo lo cogí a él de marrano y hice trampa, pero si ambos colaboramos me van a dar un premio. Lo curioso es que si a mí me toca trapear todos los domingos y yo me puedo saltar un trapeo, pues mucho mejor, ¿cierto? Gané, soy muy vivo, soy muy vivo. Logré que no trapeara y que creyera que trapeé. Soy muy vivo, entonces me merezco muchos aplausos. Sí, seguramente, pero cuando aparezca la mugrecita ya y entonces mi mamá me quita el bocadillo de la tarde, empecé a perder, ¿cierto? Entonces esa es la cosa, cuando uno hace trampa, gana rápido, pero si a la larga estar ganando así de rápido me produce mucho daño, voy a decidir que es mejor colaborar. Este premio es mucho mejor hacer trampa en una jugada, que a su vez es mejor colaborar, que a lo mejor es mejor que ser castigado, pero lo peor es que te cojan de marrano.
cuando papá no es muy malo. Entonces, la cosa es, ¿cómo decido yo qué hacer? Pues yo voy viendo a mis agentes de al lado y voy ganando cierta confianza en ellos. ¿Cuántos están cooperando y cuántos no? ¿Qué fracción de las veces ha cooperado? Y entonces, entre los agentes que yo conozco, busco a que le tenga más confianza para pedirle el favor que tengo que pedirle, y la sociedad, bueno, la red de comunicaciones funcionaría bien. Entonces, esta es mi idea. Yo voy a ver cuántas veces ha cooperado mi vecino A. Entonces B está viendo cuántas veces cooperó A. Estas veces le han pedido el favor y estas veces hizo el favor. Esta es la fracción de veces que colaboró, y entonces yo voy a darle un nivel de confianza. Si casi nunca colabora, no confío en él. Si casi siempre colabora, confío en él. Y tengo una tabla de confianza. Es un modelo matemático, es una simplificación, ¿cierto? Ahora yo voy a ganar por colaborar o no colaborar. Si yo transmito y mi paquete llega a su destino, gano mucho, gano 5. Pero si este, por ejemplo, tiene una alta confianza en mí y me descarta, pierde mucho. O sea, si mi mamá me pide 100.000 pesos porque mi papá está en el hospital y yo no se los presto, voy a perder mucho, mejor se los presto. Pero por otro lado, si alguien me pide un favor y yo no tengo mucha confianza en él, mejor le descarto, ¿cierto? Si alguien va por la calle y me dice, oiga, vea, aquí pasito, le vendo este reloj, yo hago mejor en no comprárselo. A lo mejor es un reloj finísimo, y a lo mejor ese reloj finísimo que cuesta 3 millones de pesos me lo está vendiendo en 100.000 pesos, listo, yo se lo compro. No, piensa bien, ese señor va a querer robar más relojes y pronto va a robar de tu reloj, que te costó 100.000 pesos, pero es tu reloj y era finísimo, ¿cierto? Entonces es mejor descartarle a quien no le tengo confianza. Y entonces empiezo a ganar unos premios por colaborar o por descartar según los niveles de confianza que tengo. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es decidir a quién le colaboro y a quién no le colaboro. Entonces eso depende de mi historia. Entonces aquí hay otros números interesantes. Por ejemplo, ¿quién me está pidiendo el favor? ¿Cuánta confianza tengo en él? Pero segundo, ¿cuánto me está sirviendo la red? ¿Estoy viviendo en una sociedad en donde hay suficientes colaboradores? ¿O estoy viviendo en un muladar en donde todo el mundo está viendo a quién apuñala? Si todo el mundo está viendo a quién apuñala, pues sí, yo confío en él, pero ¿de qué me sirve colaborar? ¿No? Yo más bien me escondo. Pero si todos estamos colaborando y todos están manteniendo limpia la callecita y alguien me pide y me recoge ese papel, claro, venga, yo se lo recojo, ¿cierto? Hay un nivel de colaboración, y entonces esa estrategia de a quién le colaboro y a quién no es la que tengo que recorrer. Entonces, por supuesto, ¿cómo lo vamos a hacer? Sí, yo soy un amigo de los genéticos. Habrá muchas cosas, pero los genéticos me caen bien. Lo hacen bien, y efectivamente, aquí tengo ciertos porcentajes de nodos dispuestos a colaborar y ciertos porcentajes de nodos egoístas que no quieren colaborar. Entonces, la cosa es, bueno, al final estamos colaborando con algunos de ellos y otros no, pero la verdad es que no estamos logrando óptimos muy altos. Y es porque esa evolución centralizada se demora mucho. Distribuyamos la evolución. Las bacteritas, por ejemplo, no necesitan reproducirse para pasar sus genes. Si yo soy una bacterita y tengo una nariz preciosa, yo pongo el gen de mi nariz por ahí. Y si alguien llega con la nariz feita como yo y encuentra, ay, miren, una nariz preciosa, así me lo beso y se me respinga la nariz. Eso hacen las bacterias. Y eso parece muy chévere. Pongamos a los noditos a que cuando se crucen por ahí con alguien diga, oiga, ¿usted cómo está en su fitness? No, a mí me están transmitiendo el 80% de paquetes. Uy, a mí solo el 20%. Denme su estrategia, ¿cierto? Es chévere, es una buena forma. Entonces, si lo hacemos así, si hacemos esta migración plasmídica, que es la forma como las bacterias entregan sus genes, no son cadenas de ADN, son anillos de plasmidios. Es interesante. Bueno, entonces ganamos un poquito más, pero todavía no es tanto. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, evolucionemos localmente, como hacen los bombillitos. Los bombillitos miran a sus bombillitos de alrededor. Hace 150.000 años, cuando apenas teníamos 50.000 años en la Tierra, éramos una especie en vía de extinción. Habían 10.000 Homo sapiens en el planeta. Hoy hay menos orangutanes, hoy hay más orangutanes y son una especie en vía de extinción. ¿Qué pasaba? Que nos encontrábamos y nos matábamos, ¿cierto? Usted va a tratar de cazar los conejitos de mi región, nada de eso, tenga. Y nos matábamos. Y así pues nos íbamos a extinguir. Yo no sé a quién se le ocurrió, debió ser muy genial. Oiga, no, venga, déjame cazar aquí y usted vaya y case allá. Y bueno, ¿y por qué no? Pues, bueno, yo le doy a este niño tan lindo y usted a esta niña tan linda, ¿ves? Como para hacer algo. Y esos no se volvían a encontrar en los próximos 200 años. África era muy grande y solo habíamos 10.000 seres humanos. Pero entonces variábamos la genética, variábamos la genética. Si yo hago eso,
si yo empiezo a acoger a mis vecinos, preguntarle por sus estrategias y hacer un proceso evolutivo local, ¿cierto? De migración plasmídica, pero local, empiezo a obtener cosas fascinantes. Los últimos 3 minutos. Pongo estas heurísticas. No me está yendo muy bien, pero lo cambié y resulta que me está yendo peor. Descarto la estrategia que tenía y uso la estrategia anterior, que no era tan buena, pero es mejor que la que ahora cogí. O sea, yo puedo negar a mis papás. Eso es una lista que las bacterias pueden usar, los humanos no podemos hacer, ¿cierto? A veces hay momentos que uno quisiera negar a sus papás, casi nunca, pero a veces sí, no, ese no es mi papá, quiero decir. Las bacterias pueden hacer eso. Nosotros vamos a permitirle a nuestros nodos de comunicaciones negar a los papás. ¿Qué quiere decir aquí negar a los papás? Quiere decir, mi forma de actuar en la sociedad no me está resultando bien. Yo estoy dispuesto a cambiar mi forma de actuar. Es otra cosa. Visto así es mucho más positivo, ¿cierto? Yo estoy tirando basura en la calle, pero mis vecinos me están empezando a tirar basura enfrente a mi casa. Mejor dejo de tirar basura. Cosas así, ¿cierto? Por un lado. Por otro lado, ese señor, yo le pedí el favor hace 15 días y no me lo hizo. Disminuí la confianza. Pero si dentro de 2 años digo, ese señor hace 2 años y 15 días no me hizo el favor, no le estoy dando oportunidad de nada. Mejor si veo un pasado remoto pequeño, ¿cierto? Si he visto menos de M interacciones, uso todas las interacciones. Pero si ya he visto más de M, uso las M últimas. ¿Y qué pasa? Obtengo la optimalidad. Obtengo los mejores niveles de cooperación posible entre los nodos dispuestos a colaborar. No los nodos altruistas, no los nodos que dan la vida por sus semejantes para ganarse el cielo. No, esas motivaciones morales son muy tontas. Las motivaciones morales no son porque Dios me castigue o me premie, son porque es conveniente para mí. Yo soy egoísta, mis genes son egoístas, los humanos evolucionamos por el egoísmo. Y esa es una virtud si nos enseña a ser colaboradores, a amar, a disponer del otro, mis recursos son para ti, entre más libre seas tú, más libre soy yo. Esas cosas surgen del verdadero egoísmo, el egoísmo racional, el egoísmo inteligente, ¿cierto? Fíjense, estas formas tan lindas. A los que no están dispuestos a colaborar bajo ninguna circunstancia, los rechazamos, los sacamos. A estos o cambian de actitud o se friegan. ¿Cierto? Pero tienen la oportunidad de cambiar de actitud, porque yo no miro el pasado remoto, yo solo miro el pasado próximo. ¿Ve? Este casi nunca colaboró, pero está colaborando, curioso. Oiga, volvió a colaborar, que dice, miren, este ya está colaborando siempre, venga, eres amigo nuestro, ven, te unes a nosotros, que nosotros te damos toda la seguridad que la sociedad te ofrezca, ¿cierto? Fíjense lo que logramos. Esta es una escala logarítmica, ¿sí? Y este es el algoritmo centralizado, y este es nuestro algoritmo distribuido con las heurísticas de migración plasmídica y de perdón y olvido. Fíjense la capacidad de adaptación. Aquí estamos cambiando el número de nodos racionales y este es el nivel de cooperación que logramos entre ellos. Y esta es la cooperación que hacemos con los nodos egoístas, con los nodos que no están dispuestos a colaborar. Cuando un nodo bueno se vuelve malo, le colaboramos un ratico, pero después ya no, ¿cierto? Y eso es. Fíjense cómo nos adaptamos de chévere, fíjense cómo sacamos de rico, fíjense la optimalidad que logramos. Es bastante fácil calcular desde la probabilidad cuál es la máxima colaboración que podemos lograr, y es la curva azul. Y la curva roja es la que hicimos con nuestra migración plasmídica, con nuestras heurísticas torpes de agentes egoístas que no les interesa sino su propio bien y que hacen maravillas de fraternidad, de amor, de ternura, de cariño, de civismo, de comportamiento ideal, ¿cierto? ¿Qué vimos? Los nodos normales, los racionales, cooperan entre ellos y producen un autocaudal y aíslan a los nodos egoístas. En principio, no es los mandamos a la horca o les ponemos cadena perpetua. No les colaboramos, pero si vemos que cambian de actitud, les colaboramos. Yo creo que una razón formidable para la falta de paz en la humanidad es que todavía creemos en castigar. Como somos tan judeocristianos, todavía creemos en castigar. Castigar es lo más absurdo que existe. Me gustaría que conocieran a mis hijos. Jamás en la vida he tenido el más mínimo castigo y son las personas más cívicas y más hermosas y más amorosas que existen. Sin castigos, el castigo es absurdo. Pero listo, eso lo obtuvimos emergentemente. Cada nodo busca maximizar su payoff, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quiero que mis paquetes lleguen a su destino, pero también quiero ahorrar energía. No voy a colaborar con alguien que no me va a colaborar.
Y esto lo tengo desde la complejidad. ¿Cómo? Y aquí están las cosas interesantes. Coopero, sí, pero solo si la sociedad reconoce y premia mi cooperación. O si no, no vale la pena. O sea, necesito un mínimo de gente dispuesta a colaborar. No me dejo coger de marrano. Yo soy bueno, pero no soy tonto. ¿Listo? Eso es fundamental para lograr la cooperación. Y esta también es muy chévere. Si yo estoy dispuesto a ser muy bueno, pero definitivamente entre mi sociedad no hay gente buena, todos se volvieron del centro democrático, pues ya no vale la pena. Yo me voy. Yo me voy a otro país. Entonces, veamos a ver qué va a pasar en el 2018. Si ganan el del centro democrático, deberíamos darnos unas vacaciones, queremos ir a pedir alguna licencia no remunerada. Pero esta es de pronto la más fundamental porque fue la que nos dio más velocidad de adaptación y más optimalidad en la solución. Estoy dispuesto a ofrecer y esperar perdón y olvido. Desde mi ingeniería de la red de comunicaciones, este fue el truco que me dio la optimalidad y la capacidad adaptativa fundamental. Ofrecer perdón y olvido. Pero es que usted lleva 50 años secuestrando, usted no puede ser senador. Primero pase 50 años en la cárcel y después sí lo elijo, tranquilo. No, veamos a ver si está dispuesto a cambiar, observémoslo. Y si vemos que cambia, chévere, nos va a ser muy útil. Y si vemos que no cambia, pues algo le haremos, ¿cierto? La JEP debería hacer algo. Pero es eso, fíjense, de qué se trata, ¿cierto? Hay una evolución distributiva, las buenas soluciones se difunden porque superponemos vecindarios, porque estamos repartiendo desde la complejidad leyes muy simples en agentes bastante inteligentes. Hay evolución local, hay mutuación. No olvido las buenas soluciones. Como yo me porté bien hace unos ratos, recuerdo me fue bien, ahora voy a cambiar un poquito, pero no, me fue mejor. Entonces yo sigo como mejor iba. Y tal vez el egoísmo racional y objetivo exige cooperar. Si nosotros nos educamos en ciencia, en rigurosidad formal, en lógica, si nosotros somos racionales con nuestra actitud, si nosotros dejamos de pensar que debemos ser buenos para que Dios no nos castigue, eso es tonto, porque con esa moral también podemos pensar, debemos matar a los de otra religión para que Dios me premie. Esa moral es estúpida. Pensemos en la moral racional. Estamos en una sociedad de gente inteligente, de gente que tiene cosas que sacarle a la sociedad. Ofrezcámoselas con generosidad. Perdonemos, olvidemos, colaboremos. Seamos bondadosos, seamos nobles, seamos ingenuos, seamos honestos, seamos humildes, seamos sinceros. Si somos egoístas, irracionales, esa debe ser nuestra actitud. Y haríamos la paz inmediatamente. ¿Siguen preguntas? Si hay preguntas, háganle. ¿No? ¿Quieren ir a almorzar? ¿Preguntas? Gracias. Eso se llama colaborar. Muchas gracias. No, mentira, sí, no, sería chévere escuchar comentarios, observaciones. No, es muy estúpido lo que propuse. Desde el punto de vista de ingeniería es perfectamente válido. Las redes en donde aplicamos estos protocolos funcionan bien. Cuéntame, Tania. No, pues yo digamos quería preguntar también, digamos, este grupo de complejidad, o sea, digamos, si uno como estudiante quiere entrar o empezar a ver estas cosas, ¿cómo lo puede hacer? Porque es como una perspectiva diferente a lo que siempre nos han dicho que es ingeniería, y es muy bueno, o sea, no sé, a mí muchas veces me ha pasado que me he querido salir de esto, porque yo digo, no, o sea, no puedo creer que la ingeniería sea esto. Uy, y la forma en que me enseñan. Menos mal. O sea, yo digo, o sea, si esto era ingeniería y yo lo hubiera sabido, yo no me hubiera metido a esto porque no era lo que de pronto uno venía a veces a querer hacer. Entonces, digamos que esta perspectiva, pues es nueva, es chévere y es como que uno dice, bueno, y como uno, porque obviamente para que la universidad no la dé así, pues tiene que pasar mucho tiempo y Sí, eso falta todavía para eso, sí. Entonces, digamos, uno como estudiante es el que tiene que ir y tomar las riendas de hacer estos asuntos. Entonces, de acuerdo. ¿cómo puede llegar a, digamos, a empezar a trabajar de esta manera y meterse en este cuento un poco más? Ya, chévere. Qué pregunta tan hermosa. Quiere decir que tal vez, si te convenzo a que te quedas, hice algo bueno en esta presentación. Tu estudio universitario no lo hace la universidad.
La universidad te da unos espacios, la universidad te da unos compañeros, la universidad te da unos profesores, unos buenos, otros malos, pero te da unos profesores, ¿cierto? Y te da unas cosas interesantes. El estudio lo haces tú, ¿cierto? Hay unos conocimientos que debes adquirir y debes demostrar que los adquieres, que son muy útiles. Cálculos, matemáticas, físicas, apréndelas, eso es fundamental, eso es necesarísimo, disfrútalas. Si el profesor es malo, disfrútalas a pesar de él. Si el profesor es bueno, disfrútalas gracias a él, pero tú disfrútalas. Ahora, cuando estés en tu cuarto o quinto semestre, o creo que desde ya y te interesen estos temas, hay grupos de investigación. Hay grupos de investigación donde te asignan documentos, te dan papeles, donde te dan a hacer proyectos, donde te enseñan metodologías de investigación muy chéveres en la práctica, y uno de esos grupos es el grupo Complexud, que hace cosas bien interesantes. Este encuentro lo organiza Complexud. Yo no soy de ese grupo de investigación, pero la complejidad es mi tema y colaboro muchísimo con ellos porque son muy hermosos las cosas que hacen. Lo que tienes que hacer es ir, golpear, pregunta por Daisy. ¿Daisy cuál es el apellido de Daisy? Daisy Alvarado. Pregunta por Daisy Alvarado. Yo quiero participar en el grupo. Ella te va a abrir los brazos, te va a coger a besitos y te va a poner a hacer cosas bellísimas. Pero hay muchas áreas más. Por ejemplo, estas cosas tienen mucha formalidad. Estaba buscando dónde estaba la formalidad, pero tienes mucha ciencia fundamental que aprender. Aprende a diseñar tus circuitos, aprende tus algoritmos. ¿Qué estudias? ¿Electrónica? ¿Sistemas? ¿Electrónica? Listo, aprende todos tus cursos de control, aprende todos tus cursos de comunicaciones. Eso te va a enseñar a resolver los problemas desde el modelado matemático que tienes que hacer, y resuelve los problemas que tú quieras resolver. ¿Listo? Igual, no lo decía, digamos, por la parte de aprender, o sea, como la parte básica, sino las cosas por que la se manera hacen. como uno lo enfoca. Sí. Te vas a encontrar con profesores que te van a aburrir, te vas a encontrar con profesores que te van a entusiasmar. Si tomas la línea de procesamiento digital de señales, te vas a encontrar conmigo. No sé si sea de los que te aburren o los que te entusiasman, ya veremos. Pero no, el entusiasmo tú lo tienes por dentro. No depende de nada alrededor tuyo. Tú lo tienes por dentro. ¿Listo? Cuéntame. Bueno, cuando tú hablas de por ejemplo, el ejemplo de los tiburones y los peces, hablas de que se han llegado a esos organismos de cooperación por un proceso de evolución. Evolutivo, sí. ¿Sí? Para los seres humanos, ¿es necesario que sea todo un proceso evolutivo o crees que hay mecanismos que puedan llegar ¿Qué pregunta? a hacer que todos nos demos cuenta de que cooperan de acuerdo? Listo. Ven, en este congreso de complejidad está Martin Hilbert. Martin Hilbert nos dice, sí, hay una frase común: nuestra capacidad de cómputo y de almacenamiento de datos se está duplicando cada 3 años. Duplicando cada 3 años parece normal. No es normal. Quiere decir que en los próximos 3 años vamos a crecer en capacidad de cómputo igual que en los últimos 150.000 años. Nuestra velocidad evolutiva es gigantesca, es monstruosamente gigantesca, porque tenemos un cerebro espectacular. Nosotros, parte de la evolución fundamental que nos dio este cerebro es que aprendemos, y aprendemos fácil, aprendemos muy fácil. Una chancletada de la mamá, eso ya quedó para el resto de la vida, aprendemos fácil. Y esa capacidad es la que nos permite decir: yo boté este papel, la embarré, venga, recogemos este papel. Y la persona que recoge el papel y espera, la echa en el bolsillo hasta que le echen la basura, ese hace paz, ese construye paz. Y eso lo podemos aprender si somos racionales, si somos lógicos, ¿cierto? Es eso. Entonces, sí, nosotros tenemos una capacidad evolutiva muy acelerada. Vamos a reproducirnos y a tener hijos. Che, no, mejor no, tengan 1 o 2. Pero antes que eso, vamos a aprender nosotros. Cambiemos nuestra actitud, cambiemos nuestra forma de hacer las cosas. Las cosas que creíamos hacer. Nosotros decimos: no, yo no soy racista, yo no soy homofóbico. Chévere. Pero alguien propone: pongamos vivienda de interés prioritario en el Parque de la 93. Y los que no son racistas y no son homofóbicos dicen: ¿cómo se le va a ocurrir? Me parece normal no alejar al rico, al negro, me parece normal no alejar al gay, pero me parece normal alejar al pobre. Esas son paradigmas que tenemos en la cabeza,
esos son los que tenemos que aprender a cambiar por la experiencia, ¿no? Es que si no segregamos a pobres de ricos, ¿cuánto ganamos en felicidad común para la ciudad? Y entonces va a haber más seguridad, va a haber más parques verdes, va a haber más cosas, porque estamos integrados. No tenemos que tener barrios de tugurios en donde ocurren cosas monstruosas que ojalá nunca me toquen, y entonces yo no sufro eso, pero vivo muerto de miedo. No, vengan, dejemos la segregación, vengan, usted viva aquí, por supuesto, ¿por qué no? ¿Cierto? Esos cambiecitos los podemos aprender si somos racionales, pero esos paradigmas que aprendimos cuando tenían 3 años, y no se meta con ese niño que mire cómo está de sucio, eso no se nos quita fácil, y ese es el problema. Tenemos que aprender a aprender las cosas fundamentales, a desaprender las estupideces que nos enseñaron. Si a mí me preguntan, muchas de ellas vienen de aspectos de que la mitad de la educación la tuvimos en la iglesia, por ejemplo. Eso fue una sorpresa muy grande, muy grande. Pero si nos enseñan eso en ciencia, en racionalidad, en lógica, no te dé vergüenza tu egoísmo. Utiliza tu egoísmo para la felicidad del mundo entero, por ejemplo, ¿cierto? Es mucho más chévere. Entonces, sí, nosotros no tenemos que evolucionar y pasar 5 millones de años para dejar de comer peces piloto. Mañana podemos dejar de botar basura. Mañana podemos escurrir la válvula del baño de la universidad cuando salgamos de ahí. Mañana la vamos a escurrir. ¿Listo? ¿Todos la vamos a escurrir mañana? Chévere. Vamos a aprender cosas chéveres. La próxima vez que entre al baño va a estar limpio. Es obvio, es racional, es lógico. Pero yo la dejo sucia, cuando vuelva mañana va a estar sucia. Listo. Eso fue lo que te ganaste, ¿cierto? Estas cositas las podemos aprender. Sí, ya sé que te descuidas. Cuéntame. Pues yo quisiera rescatar algo que me pareció muy interesante, que pues no se mencionó, o sea, como 5 segundos, pero que realmente también representa un poco, en mi opinión, y es la parte de castigo que decía Samson. O sea, toda nuestra historia está pues como marcada por actos de castigo. Creo que, bueno, respecto a lo que también hablaban ahorita sobre la pregunta de qué podríamos cambiar, yo creo que ese sería uno de los primeros paradigmas, y es dejar de castigar. Dejar de castigar. Porque eso no funciona, o sea, ya han pasado muchos años y la respuesta es que no, es poco, bueno, digamos que si hiciéramos una gráfica, se podría notar que eso no es efectivo, que no está sirviendo. Entonces yo creo que es uno de los paradigmas que deberíamos cambiar, que es dejar de castigar a las personas y generar otro plan para demostrarles. O sea, digamos, también segregar a la gente se hace como por castigo. O sea, ustedes pobres, castigo, apartándolo, rechazándolo. Si usted fue guerrillero, lo rechazo como un acto de castigo a su pasado. Yo creo que esa es una de las cosas que si cambiáramos cada uno de dejar de juzgar, de castigar a otro, es también un paso que podríamos dar independiente, o sea, algo local que se puede expandir cuando debemos de segregar para castigar. Esa es la idea fundamental. Yo hago percepciones y acciones locales, y eso se va regando, y claro, las cosas buenas y las cosas malas se van regando, ¿cierto? Esto es un sistema altamente interconectado, y chévere que notaste eso. También tengo algunos modelos matemáticos al respecto, si te interesa. Después hablamos de eso. Chévere, muchas gracias, Enrique. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, es un punto claro. Ojalá los supieran algunos congresistas y algunos castiguen, y después sí, un Ordóñez, una cosa de eso. Pero bueno, no importa, ahí vamos a ver a dónde llegamos. De hecho, hay una cosa interesante. Fíjate que también al final hay un porcentaje tolerable de gente inútil que podemos soportar. Inútil quiero decir que no está dispuesta a cambiar, que se portan mal y se seguirán portando mal. Pero una sociedad puede soportar, al menos este modelo matemático absolutamente simplificado muestra la posibilidad de tolerar cierto nivel de gente como esta. Bueno, reduzcamos al centro democrático del 15%,